Sean bienvenidos a Voces en Salud. Somos estudiantes de la carrera de Enfermería del 8º ciclo de la Universidad César Vallejo. Hoy hablaremos de un tema importante y urgente que concierne a la salud social, la drogadicción en nuestro país. Presentaremos datos actualizados, definiciones, causas, consecuencias, como también reflexionaremos sobre nuestro rol que desempeñaremos como futuros profesionales. Les invitamos a reflexionar con conciencia, acompañándonos en cada sección con preguntas que nos inviten al cambio. Quédate, comencemos. Panorama actual de la drogadicción en el Perú. En el año 2023, el servicio de MINSA atendió a 80.271 personas con trastorno mental relacionado al consumo de sustancias psicoactivas. También se refleja una realidad preocupante, ya que uno de cada 5 personas con este trastorno a nivel global reciben un tratamiento adecuado. Acá también vemos que la edad promedio del inicio del consumo en el Perú es a partir de los 12 años. Entonces necesitamos urgentemente la intervención en la población escolar. También un estudio realizado a nivel nacional en el 2024 a más de 45.000 estudiantes de secundaria reveló que el 5.4% de los alumnos consumen drogas ilegales, especialmente la marihuana, y que el 4.6% refiere el uso de tranquilizantes o también estimulantes sin una receta médica. También se ve que el 36.4% consumen alcohol, también cigarrillos eléctricos. Esto lo utilizan más los adolescentes, con un uso de alcohol anual más alto en mujeres, que es un 29.7%, y en varones, que es un 23.8%. Entonces esto es muy alarmante. También en la percepción social, el 90% de limeños considera que el acceso a las drogas es muy fácil, y el 82% ve el consumo como un problema social grave y creciente. También el Perú pierde aproximadamente $1.500 millones anuales en gastos sociales vinculados también al consumo de drogas, incluyendo una atención en la salud, seguridad y violencias asociadas. También se ve que el consumo de sustancias sintéticas como la metanfetamina, el LSD o el éxtasis es poco común acá en el Perú, lo que atribuye en un alto costo y menos disponibilidad en comparación de sustancias locales como la cocaína o la marihuana. También se implementa la Política Nacional contra las Drogas en el año 2023, que articula acciones en educación, salud, justicia y gobiernos locales, priorizando poblaciones vulnerables. También en conjunto con los organismos internacionales OEA, el MINSA implementó el Currículum UTC, que es un programa de capacitación para fortalecer la atención en trastornos del uso de sustancias, dirigido a profesionales de adicciones en varias regiones, entre ellas La Libertad. Y solo en el 2024 se brindó más de 71.000 atenciones especializadas en programas como Familias Fuertes, Formación de Vida y Habla Franco en modalidad itinerante, virtual, telefónica y también ambulatoria. Acá en lo que nosotros podemos reflexionar sobre todo este panorama es que el consumo de drogas en el Perú es una dimensión demasiado alarmante, con inicios tempranos, una prevalencia significativa entre adolescentes y unos elevados costos sociales. Y a pesar de los esfuerzos estatales en prevención, atención y capacitación, persisten también barreras de acceso, baja cobertura efectiva y una escasez de profesionales especializados en salud mental. También el país enfrenta el desafío de traducir estas políticas y capacitaciones en un sistema de salud mental robusto, accesible y sostenible que protege a la población más vulnerable. ¿Qué es la drogadicción y por qué ocurre? Cuando hablamos de drogadicción, no nos referimos en sí solamente a una conducta problemática. Hablamos de una enfermedad compleja y profundamente humana. Según la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que, al ser introducida en el organismo de cada persona,
altera el funcionamiento del sistema nervioso central, de tal modo que va a afectar a nuestra percepción, emociones, estado de ánimo y decisiones. La drogadicción es una condición crónica y recurrente en la que la persona desarrolla un impulso incontrolable por consumir una sustancia, a pesar de saber que le está haciendo daño. Se manifiesta por 3 componentes esenciales. Uno de ellos, la tolerancia, la necesidad de consumir dosis cada vez mayores de tal modo que les haga sentir el mismo placer o efecto al consumirla. Dependencia, la falta tanto física y psicológica. El cuerpo, ¿qué hace? Pide más dicha sustancia. El síndrome de abstinencia tanto genera malestar físico y emocional al intentar dejarlo. Pero, ¿por qué alguien empieza a consumir drogas? Detrás del consumo hay historias, vacíos y presiones emocionales sin gestionar. Las causas en sí pueden ser múltiples y lo cual siempre se van a entrelazar. 1. Factores familiares. Si bien es cierto, hay hogares donde hay consumo activo, se da la violencia, abandono o una ausencia de afecto y contención. Un adolescente que no se siente escuchado, validado o valorado es mucho más vulnerable a estas sustancias. 2. Presión del grupo. La necesidad de poder encajar, ser aceptado o no quedar excluido en una reunión con un grupo social, a veces solo por hoy se vuelve un hábito. 3. Problemas emocionales no atendidos, como ansiedad, depresión, baja autoestima o estrés crónico. Muchas veces el consumo comienza como una forma de automedicación emocional. 4. Curiosidad o falta de información real. Hay jóvenes que hoy en día comienzan en cuanto por experimentar el que se siente, de tal modo que sin entender al verdadero riesgo al que se están sometiendo. 5. Contextos sociales complejos. Dentro de ellos está la pobreza, el desempleo, la exclusión educativa, la violencia que se puede generar dentro del hogar o fuera del hogar, la discriminación. Las drogas en sí pueden convertirse en una vía de escape. Es aquí donde quiero hacer hincapié, porque detrás de cada consumidor no hay una sola decisión equivocada, hay una historia no controlada. Muchas veces encontramos o escuchamos frases como: ¿lo hace porque quiere? ¿Es su culpa? Nadie lo obliga, pero nos hemos detenido a preguntar por qué lo hace, qué está tratando de callar o soportar con ese consumo. Consecuencias en la salud. El consumo repetido de sustancias psicoactivas no es algo que solo afecta un poco, tiene consecuencias graves y profundas en la salud. A nivel físico, estamos hablando de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, daño al sistema nervioso e incluso alteraciones cerebrales irreversibles. Sobre todo si el consumo comienza en la adolescencia, una etapa clave del desarrollo. Pero no se detiene ahí. En el plano psicológico, las consecuencias también son alarmantes. Tenemos la depresión, ansiedad, trastornos del sueño, pensamientos suicidas y un evidente deterioro en las capacidades cognitivas como la memoria o la concentración. Y no podemos ignorar el impacto social. Estas sustancias aíslan, alejan del entorno familiar y escolar. Muchos adolescentes terminan abandonando sus estudios, adoptando conductas agresivas o incluso delictivas y enfrentándose a problemas legales que marcan su futuro.
En resumen, el consumo de drogas no solo daña el cuerpo y la mente, también rompe vínculos, cierra puertas y arriesga vidas. Consecuencias físicas. Va a haber un problema hepático, daño renal por la misma metabolización de las sustancias tóxicas que esta persona está consumiendo. Va a haber una pérdida de peso extrema o también una desnutrición por la falta de apetito. Incluso puede haber problemas hormonales y sexuales. En cuanto a las consecuencias emocionales y conductuales, vamos a encontrar la pérdida de autoestima y autoimagen que esta persona puede estar adquiriendo. Va a haber una dificultad para que esta persona pueda manejar sus emociones básicas, por ejemplo, la ira, la tristeza, no va a saber cómo manejar ello. Comportamientos compulsivos o destructivos hacia otras personas. El papel del personal de enfermería frente a los casos de drogadicción. Sabemos que la drogadicción no solo afecta a la persona que consume, sino también a su familia, su entorno y a toda la comunidad. Enfrentarla requiere más que medicamentos o tratamientos médicos, requiere humanidad, empatía y compromiso. Primero, como enfermeras, somos educadoras en salud, prevenimos el consumo desde la raíz. Visitamos escuelas, centros comunitarios y espacios públicos para informar sobre los riesgos del uso de sustancias. Promovemos el autocuidado y fomentamos factores protectores como la comunicación familiar y el manejo emocional. La prevención comienza con la educación. Segundo, cuando el consumo ya está presente, acompañamos al paciente desde el primer momento, desde la evaluación inicial hasta los procesos de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social. Somos cuidadoras activas, observamos signos de abstinencia, administramos tratamientos, brindamos primeros auxilios cuando hay sobredosis y sobre todo ofrecemos apoyo emocional constante. Porque no se trata solo de curar un cuerpo, sino también es sanar una historia. Tercero, somos un puente entre el paciente, su familia y el equipo de salud. Muchas veces las personas que luchan contra la adicción se sienten juzgadas, solas o sin salida. Como enfermeras tenemos la capacidad de generar confianza, de escuchar sin prejuicios, de acompañar sin condenar. Una palabra amable, una mirada que transmite esperanza o una conversación en el momento justo pueden marcar la diferencia entre rendirse o seguir luchando. Además, las enfermeras también cumplimos un rol en la rehabilitación social y emocional. Ayudamos al paciente a reconstruir su autoestima, a retomar sus proyectos de vida, a reconciliarse con su entorno. Trabajamos junto a psicólogos, trabajadores sociales, médicos y terapeutas para brindar una atención integral, centrada en la persona. Y lo más importante, defendemos los derechos del paciente, porque toda persona, sin importar su historia, merece ser tratada con respeto, dignidad y calidez. Hoy más que nunca, nuestra sociedad necesita profesionales de enfermería comprometidos, empáticos y preparados para acompañar a quienes más lo necesitan. Porque detrás de cada adicción hay una historia de dolor, pero también una oportunidad de transformación. Como enfermeras, no solo salvamos vidas, solo en emergencias, también lo hacemos cuando creemos en alguien que ya no cree en sí mismo. Para concluir, la drogadicción en nuestro país es una de las problemáticas más crecientes que requiere de una respuesta articulada desde la salud, la educación y sobre todo desde la sociedad en su conjunto. No es
Voces en Salud. Sigamos informándonos, participando y construyendo juntos una comunidad más fuerte. Hasta el próximo episodio.